Un cordial saludo a todos los que se conectan para escuchar esta presentación en el Congreso Hermes, Congreso Internacional de Comunicación y Medios Audiovisuales en España y Latinoamérica. Mi nombre es Yesel Silva de la Universidad de La Laguna en Tenerife y en colaboración con la revista 360, una revista que se encarga del análisis y sobre todo del periodismo de investigación, se ha realizado este artículo sobre la composición de los gabinetes de comunicación en Canarias. Perfecto. Lo primero que me gustaría comenzar un poco para hablar en relación a este tema es la contextualización, ¿no? Y lo cierto es que en las últimas décadas la comunicación ha ido adquiriendo una cierta relevancia social, sobre todo porque estamos ante un nuevo modelo conocido como la sociedad de la información, donde las necesidades en comunicación han crecido a un ritmo casi vertiginoso. De esta manera, en la actualidad, cualquier organización que se precie, por decirlo de alguna manera, debe preocuparse porque su comunicación y por sobre todo de lo que quiere transmitir sea entendible a todos sus públicos. De ahí que nuestra importancia radica en la comunicación institucional es importante y en este sentido los gabinetes de comunicación como esa herramienta principal, ya que son estructuras que están conformadas por personas cuya función principal es la de informar, además de desempeñar diversas labores de comunicación externa. Pero si ya de por sí a las administraciones les cuesta diferenciarse de lo ejecutivo, pues evidentemente con la comunicación va a suceder lo mismo. Y en este caso Canarias no es una excepción y es el lugar en el que hemos querido realizar pues esta pequeña investigación, ¿no? Por lo tanto, en este artículo se pretende analizar el papel y los códigos que rigen en la selección del personal que desempeña todas estas labores, evidentemente dentro del ámbito de los gabinetes de comunicación. Sabemos de que es cada vez más imprescindible el establecimiento de códigos, no solamente hablamos de códigos éticos, sino de códigos de ejecución que regulen la información ofrecida por gabinetes de comunicación. Hablamos tanto en la esfera de lo público como de lo privado. Ante este flujo, obviamente, de contenidos polarizados que caracterizan a la comunicación institucional y a la cual somos bastante conscientes en este aspecto, este artículo estudia casos en concreto dentro de la comunicación canaria para evaluar sobre todo la transparencia en las publicaciones y esa simbiosis tan importante entre los departamentos de comunicación y los medios. Todas estas acciones obviamente están motivadas con el fin de generar una opinión pública favorable, porque ninguna institución va a querer establecer un nexo con sus públicos para generar obviamente discrepancias. Lo que se interesa siempre es dar una buena imagen institucional. Por lo tanto, estamos hablando según los intereses de cada organización. Entonces, hemos creado o hemos notado esa necesidad de diferenciar la información institucional del marketing y de la publicidad, ya que obviamente no es lo mismo. Por lo tanto, esta contextualización lo que nos permite es entender hacia dónde vamos, sobre todo en el ámbito de la comunicación institucional, y si realmente las administraciones ofrecen información sobre esos contratos que hacen hacia las personas que desempeñan labores dentro de los gabinetes de comunicación. Para empezar a estudiar o abordar el tema de estudio, vamos a empezar con una terminología básica que nos permita situarnos. Lo primero que vamos a hablar es de la contextualización histórica, ya que aunque la historia realmente es bastante interesante vinculada a la comunicación institucional, es bastante extensa, vamos a centrarnos en algunos puntos específicos en comparación con Estados Unidos, Europa y luego en caso más concreto, España. La comunicación institucional y empresarial en la línea de las relaciones públicas estadounidenses no empieza a desarrollarse en Europa sino hasta 1945, es decir, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, dado a que todos los periodos anteriores vinculados sobre todo a la comunicación institucional, a las relaciones públicas, se hablaba de que eran básicamente era un modelo comunicativo de las instituciones europeas propagandístico. Por otro lado, también había escasa información sobre la materia, hablamos de que realmente la primera experiencia de la comunicación institucional y empresarial en la línea de esta de las relaciones públicas en España data para 1955 con una campaña realizada por la agencia de publicidad Danis. Entonces estamos hablando de que antiguamente Estados Unidos obviamente tiene mayor desarrollo a nivel de comunicación institucional que organismos de Europa porque la guerra marcó mucho este ámbito comunicativo. El principal dilema desde su origen siempre ha sido marcado por la profesionalización de la misma y la necesidad de que sea ejercida por personas que conozcan este mundo de la comunicación. Es quizás en este aspecto el mismo dilema que rige en la actualidad porque estamos hablando de un constante intrusismo laboral. Entonces podríamos decir aquí también está parte de lo que se estudia o lo que se pretende estudiar, por ejemplo, en este artículo, sobre si se tiene que hacer una selección de ese personal y cómo se lleva a cabo sobre todo la selección de este personal en las administraciones públicas.
Pasamos al siguiente punto, que es los gabinetes de comunicación. Los gabinetes de comunicación, gabinetes de prensa, nos podemos quedar con la definición de que son departamentos estratégicos de comunicación. Evidentemente, lo que se pretende es gestionar la comunicación de sus determinados clientes. Y aquí hablamos de una gran variedad. Hablamos desde organismos privados, públicos, incluso estamos hablando de partidos políticos como de personajes públicos. En este aspecto de los gabinetes de comunicación es importante hablar también de entre algunas de sus funciones. Algunas de las funciones básicas, estamos hablando, la principal es la construcción de ese relato informativo que sea entendible, que sea un mensaje claro, concreto y conciso. Estamos hablando también de la elaboración de materiales básicos de la comunicación. Un aspecto fundamental de cualquier comunicación institucional que se precie es la relación que identifique con los medios. Identificar esos periodistas claves que puedan ser el nexo, por ejemplo, entre esa administración y los medios de comunicación. Se crea, se difunde contenido informativo, es una escucha activa. Realmente estamos hablando de que los gabinetes de comunicación deben establecer una comunicación bidireccional que hoy en día también se ha visto facilitada por la implementación de las redes sociales. Pasamos ahora a los medios de comunicación. Lo cierto es que los medios de comunicación, algún ámbito en el que podríamos decir que estamos bastante acostumbrados, explicado de una manera sencilla, son simplemente canales por los cuales se difunde información de manera masiva. Antiguamente identificábamos como los principales a la radio, a la televisión y la prensa. Hoy en día, como lo mencioné en el punto anterior, las redes sociales, sobre todo el Internet, en este boom también de la sociedad de la información, pues ha modificado mucho la manera en la que se percibe la información, en la que se consume y obviamente en la manera en la que se produce. Obviamente estos medios de comunicación tienen como propósito, podría decir que los básicos es informar, entretener, educar y por sobre todo formar opinión, algo tan relevante dentro de este ámbito de los gabinetes de comunicación, porque lo que interesa es ese ámbito de la opinión pública, ¿no? Todo obviamente siempre va a depender de la intencionalidad con la que se transmita el mensaje. Lo siguiente es las relaciones públicas. Hemos hablado un poco de esto en el punto, sobre todo en la contextualización histórica. Es una actividad profesional, al igual que cualquiera, que se encarga de gestionar comunicación e interacción, pero sobre todo se enfoca mucho en esa imagen de la empresa, de la persona o la organización que se quiere proyectar al público. Por lo tanto, trabaja a través de una serie de acciones estratégicas con el objetivo de poder crear vínculos básicamente con su público, con los medios de comunicación, etcétera. Y podríamos decir que es un ámbito que en la actualidad está en auge. La comunicación externa, por su parte, forma parte de la estrategia de comunicación corporativa de una compañía. Volvemos a los puntos anteriores. El objetivo de la comunicación externa es tener una buena vinculación con su público, que el objetivo o con los mensajes que se quieran transmitir sean evidentes, sean claros, pero muchas veces nos enfocamos mucho en la comunicación externa dentro del ámbito de los gabinetes de comunicación y se descuida a su vez la comunicación interna. No puede existir comunicación externa sin comunicación interna, ya que la vinculación que debe haber dentro de una compañía refleja la imagen a su exterior. Sin comunicación interna, obviamente, no hay una interacción entre los trabajadores, por decirlo de alguna manera, no se transmite la información de manera correcta posteriormente en esa perspectiva de la comunicación externa. Por lo tanto, podríamos decir de que trabajan de una manera proporcional la una con la otra. Bueno, otro de los aspectos claves que me gustaría abordar dentro de este marco teórico es el equipo de comunicación. Cuando hablamos del equipo de comunicación dentro de un gabinete, dentro de este ámbito de la comunicación institucional, según el parecer de varios estudiosos del tema, deberá estar conformado por profesionales de la comunicación. En este caso estamos hablando de periodistas, de publicistas, de comunicadores audiovisuales, etcétera. Algunos de los papeles principales, por ejemplo, podemos encontrar la posición del jefe de prensa o el director de comunicación y demás personal, en la que los papeles están divididos, por ejemplo, entre el contacto con los medios y demás funciones. Obviamente no existe una unidad a la hora de organizar los departamentos de comunicación, ¿no? La mayoría se encuentran a un nivel administrativo alto, sus miembros oscilan entre 1 y 4 personas, la mitad, en su mayoría de los casos, con formación universitaria. Estamos hablando nuevamente de licenciados en periodismo, menos en comunicación audiovisual y en publicidad y relaciones públicas, sobre todo, estamos hablando de que predomina el perfil del periodista. Por lo tanto, esto demuestra que la actividad está más rezagada que en los países avanzados, ¿no? Y en algunos sentidos, en el equipo de comunicación, podemos vislumbrar que en cuanto al orden
de la relación con sus públicos, ¿no? Las empresas siempre colocan en primer lugar a los empleados y a los clientes, entonces es imprescindible que este equipo de comunicación esté conformado por profesionales que logren identificar esta dinámica. Por lo tanto, este planteamiento deja en evidencia que la participación, el eco de sus actividades y la vida pública no se preocupa por tanto en el exceso de estos dirigentes empresariales, ¿no? La técnica más utilizada suele ser, como hemos visto siempre entre este equipo de comunicación, es la relación con los medios, porque los programas de comunicación dependen en la mayoría de los casos de estos mismos, aunque las empresas ponen también en práctica programas de comunicación interna y en comunicación externa. Vale, el siguiente es las administraciones públicas y lo cierto es que los gabinetes de prensa son una pieza esencial de las instituciones públicas, sobre todo para satisfacer lo que llamamos esa necesidad informativa de la ciudadanía, como esa herramienta para poder llegar a comunicar esos logros y los objetivos. Los profesionales que conforman básicamente en este ámbito de las administraciones públicas son funcionarios públicos que han decidido optar por la plaza de oposición o por personal laboral contratado, algunos casos por partidos políticos en calidad de asesores o también como cargos de confianza. Por lo tanto, se ha convertido esto en una salida profesional muy atractiva para los periodistas, sobre todo porque cuya formación y experiencia son esenciales para que este departamento logre explotar pues ese máximo de funciones. El desarrollo de la profesión en el mundo de la comunicación política, sobre todo con la nueva digitalización, entre otros factores, pues ha facilitado lo que mencionábamos incluso en la contextualización, ese intrusismo laboral dentro de este ámbito, sobre todo marcada por una gran politización política, ¿no? Algunos estudios han analizado la composición de los gabinetes de prensa en las administraciones locales y diversas comunidades autónomas, pero sobre todo podemos destacar que no existe un estudio en concreto que pretenda abordar lo que queremos estudiar en este, ¿no? No hay uno que se concrete, por ejemplo, en el ámbito de las Islas Canarias y que analice la transparencia de estas administraciones públicas, sobre todo en la contratación de este tipo de personal. Solo de forma más aislada se han estudiado la situación de algunas regiones de Canarias, como es el caso de Tenerife, pero esta ponencia lo que quiere hacer es trasladar un análisis de la estructura de la composición de los gabinetes de comunicación a estas administraciones públicas, mediante un análisis cuantitativo de datos que parte de la obligada transparencia institucional, que es básicamente el principio fundamental, ¿no? Y por eso tanto este análisis pretende aportar datos de gran valor para el estudio de la contratación en el archipiélago. Quise terminar con el último término, que es el término de la propaganda, sobre todo porque me parece interesante y vinculándolo en la parte anterior de la contextualización histórica, porque hemos hablado que el término propaganda fue el primero que se generalizó para designar a las actividades de comunicación en la historia, sobre todo vinculado a las instituciones. Bien sabemos ya que no significa lo mismo la propaganda empleada antes de 1945 que después, porque el término ha adoptado diversas connotaciones, en algunos casos negativas. Las primeras definiciones, ya sabemos, formuladas en la Primera Guerra Mundial, entendían a la propaganda como un acto de comunicación en la cual se daba a conocer un mensaje para atraer a partidarios. Sin embargo, todos estos estudios, por ejemplo, realizados por Laswell y Leonardo Duff, coinciden en que la mayoría de los rasgos descriptivos de estos procesos era una comunicación tipo unidireccional, en la que el emisor predomina o domina casi la totalidad del mensaje. Hoy en día se estudia la propaganda desde otra perspectiva y es importante el establecimiento de la misma porque no se debe confundir la información institucional que se ofrece en estos gabinetes con términos como propaganda o marketing, porque evidentemente no estamos hablando de lo mismo. Vale, por lo tanto, de manera sencilla y bastante simplificada, cuando hablamos de los objetivos de este trabajo, es estudiar el ámbito de la comunicación institucional, las administraciones públicas, sobre todo vinculado con la selección de su personal y para designar de esta manera el mayor o el menor grado de transparencia en las herramientas, básicamente, o en las estrategias que se utilizan para la conformación del equipo de comunicación. Vale, en este caso la metodología empleada es algo bastante sencillo dentro del ámbito del análisis cuantitativo. Lo que se van a establecer es básicamente la selección de diferentes indicadores, en este sentido de contratación, de personal, de salario, básicamente para poder tener como una especie de guía y de esta manera saber cuáles son los parámetros que se suelen emplear o que se suelen tener en cuenta a la hora de esa contratación. Ya a nivel de la metodología cualitativa, lo que se pretende es realizar diversas entrevistas a profesionales en el sector, sobre todo en este ámbito para ahondar también en el aspecto del intrusismo laboral y saber cómo es el funcionamiento interno dentro de esta comunicación institucional.
El análisis llevado a cabo en esta investigación consistió básicamente en analizar los organismos públicos de Tenerife. En concreto, se hizo un estudio mucho más cerrado. Para hacerlo un breve análisis en relación con esto, se tomó en cuenta los ayuntamientos de Tenerife, siendo un total de 32 organizaciones, y lo cierto es que se pudo observar de que muchas veces no se ofrecía la información del personal contratado. Si bien es cierto que estaban vinculados al ámbito de la comunicación, no se observaba su información personal, sino vinculada al ámbito de perfiles profesionales como LinkedIn. Por lo tanto, se espera o se necesita en este aspecto crear una base de datos o mayor información que pueda esclarecer los protocolos de contratación. Llegadas las conclusiones, pudimos observar de que falta todavía mucho por avanzar en esta materia que pueda servir de utilidad social para la ciudadanía, y lo cierto es que se debe medir todavía y regular la contratación en las administraciones públicas para de esta manera evitar así y siempre jugar a favor de la transparencia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y espero de que esto les haya sido de utilidad.